Bienvenido, enseñanza bíblica del viernes. Padre nuestro, pido que tu presencia está con nosotros mientras estamos explorando tu palabra, Padre nuestro. Ayúdanos a entender el mensaje que tú quieres enseñar a nosotros y que siempre puede traerte el honor y la gloria. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, la semana pasada exploramos que el diablo existe y que necesitamos conocer a nuestro enemigo y sus tácticas en esta guerra. Exploramos que él es el padre de las mentiras y que él no dice la verdad y no podemos esperar que salga ninguna verdad de él. El diablo es un tentador y un engañador. El diablo tiene sus ayudantes, los ángeles caídos, los demonios, para cumplir sus órdenes. Y también tratan de tentarnos y hacer lo que es malo y dañino. Pero tenemos que recordar 1 Juan 4:4, que dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Sabemos que Dios está en nosotros y que Él es más poderoso que el diablo que está en este mundo. Sin embargo, debemos saber que el diablo es más fuerte que los humanos individuales. No podemos derrotar al diablo con nuestras propias fuerzas. Y vemos esto en un relato cuando había algunos judíos que usaban el nombre de Jesús para tratar de expulsar demonios. Y vemos esto en Hechos 19, 13 a 16, que dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Estos 7 hijos del sumo sacerdote judío realmente no conocían a Jesús. Realmente no estaban siguiendo a Jesús y buscándolo. Solo buscaban aprovechar del nombre de Jesús. No dijeron, mira cómo dijeron: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. No dijeron: en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. No dijeron: en el nombre de Jesús que murió para que yo pudiera ser salvo. No tenían una relación con Jesús. Sabían de Jesús, pero realmente no conocían a Jesús. Sin la ayuda de Jesús, sin la ayuda de Dios, nosotros solos no podemos vencer al diablo. Por eso Jesús ha dicho que nunca nos dejará y nunca nos desamparará jamás. Eso significa que Jesús, Dios, siempre está con nosotros para ayudarnos a vencer al diablo y sus tentaciones. Recuerde, el diablo no es más poderoso que Dios. Si lo fuera,
hubiera derrotado a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Sin embargo, Jesús pudo vencer todas las tentaciones y todo lo que el diablo trató de hacer contra Jesús. El diablo está en contra de todo lo que Dios representa. El enemigo también está contra todos los que se mantienen firmes en la fe de Dios. El enemigo no es de ninguna manera para nosotros y no quiere nada bueno para nosotros. Y vimos esto en 1 Pedro 5:8, que dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo, el diablo, quiere devorar, destruir a todos los creyentes. El diablo no pelea limpio. Es un enemigo mentiroso. Él espera cuando somos débiles para atacar. Pero él no tiene el poder ni la autoridad para vencernos si estamos con Dios. Solo podemos ser débiles cuando dependemos solo de nosotros mismos, sin depender de Dios. Vamos a leer 1 Pedro 5 otra vez, pero 8 y 9, que dice: su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe en Dios. Recuerda cómo hemos explorado que cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Jesús, entonces tenemos su fuerza. Necesitamos depender de Dios para ser fuertes. Esto también se aplica en esta lucha contra nuestro enemigo, el diablo. Muchos cristianos conocen el versículo que dice: resistid al diablo y huirá. Pero necesitamos leer el versículo completo que encontramos en Santiago 4:7, que dice: así que, sometándose a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Necesitamos someternos a Dios, ser obedientes a Dios, y luego con la fuerza de Dios podemos resistir al diablo, y entonces él no tiene otra opción excepto huir del poder y la autoridad de Dios en nosotros. Cuando Jesús es nuestro Señor y Salvador, tenemos esa relación con Él. Entonces Él nos da autoridad sobre el enemigo. Y vemos esto en la Biblia, cuando los discípulos de Jesús volvieron después de testificar en los pueblos donde Jesús los envió. Esto está en Lucas 10. Vamos a leer el versículo 17 y 19. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Respondió Jesús: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Jesús ha dado autoridad a sus discípulos para vencer todo el poder del enemigo. Esas son noticias maravillosas. Cuando estamos con Jesús, con Dios, sometiéndonos a Él,
obedeciendo lo que Dios dice, teniendo nuestras mentes enfocadas en Jesús, en esa maravillosa relación con Él, entonces sabemos que tenemos la autoridad que Jesús da para vencer el poder del enemigo. Necesitamos saber que el enemigo existe, que Él no solo está vestido con un divertido traje rojo con cuernos, cola y horca. Él es un ángel caído, un maligno, que quiere devorar a los que creen en Dios. Pero a pesar de que debemos ser conscientes de que Él existe, no necesitamos prestarle tanta atención, ni tener temor, porque al someternos a Dios, obedecer a Dios y permanecer en Jesucristo con el Espíritu Santo en nosotros, entonces tenemos todo el poder, toda la autoridad de Dios para resistir al diablo y hacerlo huir de la presencia de Dios en nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios, que por Él, nuestro enemigo, es un enemigo derrotado. Dios lo dice en Apocalipsis 20:10, que el diablo será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Padre nuestro, gracias para enseñarnos que aunque tenemos un enemigo, no tenemos que tener miedo de él, porque tú en nosotros en esta relación contigo, tenemos el poder y autoridad sobre todo el poder del enemigo, Padre nuestro. Gracias por ayudarnos, gracias por protegernos, Padre nuestro. Tenemos que siempre someternos a ti, obedecerte a ti, Padre nuestro, y estamos protegidos. Gracias, Dios, por esa bendición. Pido que tú sigas bendiciendo a cada uno de nosotros en este camino que tenemos, y lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros, y vamos a ver la semana que viene, vamos a explorar con respecto al ejército de Dios. Cuídate y que Dios te bendiga.